amigos, bienvenidos a un nuevo podcast. Quiero invitarte antes de comenzar el tema del día de hoy a que puedas suscribirte a nuestro canal, que actives la campanita para que te llegue la notificación de todo lo que estamos haciendo, que puedas visitar nuestras redes sociales donde vas a encontrar material que seguro que va a ser de provecho para tu vida. Y si estás interesado en entrar en contacto con nosotros, te invito a que llenes el link el formulario que está en la descripción y para que alguien de nuestro equipo se ponga en contacto con vos. Sin más, quiero comenzar el tema del día de hoy, que va a tener parte 2. Ya te lo aviso, va a tener parte 2, así que estate atento porque la semana que viene va a salir la parte 2. Pero en esta parte 1 va a ser muy importante porque vamos a hablar de la superación. Y cuando hablamos de la superación, estamos hablando no de superar a nadie, no de superar a un vecino, a un amigo, a un compañero de trabajo, sino de superarnos a nosotros mismos. La superación se trata de estar un escalón cada vez más arriba de qué o de quién, de nosotros mismos. Entonces, la superación no se trata de otros, sino se trata de nosotros mismos. Y tampoco podemos pensar en compararnos con otros, porque cuando nos comparamos con otros, entramos en un error, porque nuestra mirada se posa sobre los avances del otro en lugar de mirar nuestra propia vida y ver cómo podemos superarnos día a día. Entonces, en el día de hoy, quiero hablarte de 3 aspectos que vas a tener que trabajar en tu vida para poder superarte, ¿sí? Aspecto número 1, toma nota si tenés ahí lapicera y si no, volvé a darle pausa al video y escribí. Número 1, crecer desde adentro hacia afuera. Esto tiene que ver con tener una mirada introspectiva hacia adentro de mi vida, reconocer y conocerme cuáles son mis debilidades y mis fortalezas. Cuando yo conozco mis fortalezas y mis debilidades, sé perfectamente cuál es el área en el cual tengo que crecer. Entonces, es importante, primero, como primer punto, un aspecto para la superación es crecer de adentro hacia afuera. Muchas veces queremos crecer de afuera hacia adentro con experiencias que vemos, con gente que vemos y tendemos a copiar lo que otros hacen en lugar de poder mirarnos a nosotros mismos, reconocer cuáles son nuestras debilidades y nuestras fortalezas y luego sí poder mirar alrededor y poder aprender de otros. Pero primero, nuestra mirada tiene que ser hacia adentro y reconocer cuáles son nuestras debilidades. La Biblia dice en 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Entonces, de esto se trata. La mejor forma de crecer desde adentro hacia afuera es mirarme a mí mismo, reconocer mis fortalezas y mis debilidades. Sobre mis fortalezas probablemente no tenga que hacer mucho más, sino que lo que tengo que hacer es trabajar sobre mis debilidades. Pero la mejor manera de crecer de adentro hacia afuera en mis debilidades es dejar que el poder de Dios se perfeccione en mis debilidades. Porque dice aquí el versículo que acabamos de leer en Romanos, dice que el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Por lo tanto, me gloriaré en mis debilidades para que habite en mí el poder de Cristo. Es decir, que la mejor manera hoy de crecer desde adentro hacia afuera es que puedas dejar hoy mismo que el poder de Cristo se perfeccione en tus debilidades, que el poder de Cristo habite en tus debilidades. Eso te va a dar un crecimiento, ¿sí? Fíjate que el mismo pasaje
enseña, bástate en mi gracia. Esto quiere decir que cuando tengas desafíos pendientes o cuando tengas desafíos delante tuyo, no confíes en tus habilidades, en tu capacidad de resolver el problema, sino bástate en la gracia que Dios te ha dado. Incluso cuando haya debilidades en tu vida, Dios se perfecciona en tus debilidades. Y esto te permite crecer desde adentro hacia afuera. A esto yo le llamo crecer de adentro hacia afuera. Dejar que el poder de Dios se fortalezca en mis debilidades. Entonces, punto número 1, si tomaste nota, es crecer de adentro hacia afuera. Punto número 2, volver a tomar nota, es romper mis propios límites. Romper mis propios límites. Hay cuestiones que limitan tu manera de actuar. Hace unas semanas atrás, si vos ves en nuestro canal de YouTube, yo hablé acerca de las limitaciones, una mente renovada, ¿sí? Pero no voy a volver a repetir todo lo que en ese podcast compartimos, sino que voy a volver sobre algunos puntos particulares que enseñé en ese momento que limitan tu accionar. Entonces es importante romper tus límites. Punto número 2, romper tus límites. ¿Y cómo se ven limitadas nuestras acciones hoy en día? Porque tenemos a veces traumas del pasado o tenemos alguna forma de crianza que nos puso un límite o condiciones que se impusieron en nuestra manera de pensar o de actuar, o incluso frustraciones de proyectos que no salieron como esperábamos, o palabras negativas que han marcado nuestra vida. Entonces nos han puesto un límite a nuestra manera de actuar. Y entonces, muchas veces cuando vemos que alguna circunstancia se asemeja a aquel dolor que tuvimos que pasar o aquella frustración, entonces nuestra mente inconscientemente va poniendo límites para no sentirnos mal como nos sentimos cuando nos frustramos o cuando nos dijeron una palabra negativa, ¿sí? Y entonces sin querer nuestra vida va adoptando ciertos límites que tenemos que animar a rompernos. Y es por eso que como punto número 2 tenemos que animarnos a romper límites. Y para romper los límites, lo primero que tenés que hacer es detectar cuáles son los límites que tenés, cuáles son los límites que tenés que romper. Tenés que detectar en tu vida cuáles son los no puedo, lo que yo llamo los no puedo. Y entonces muchas veces podemos pensar en no puedo estudiar, no puedo emprender, no puedo orar, no puedo establecer una relación sana con alguien, no puedo, me da vergüenza tal o cual cosa. Tenemos que identificar esos no puedo, porque esos no puedo son los límites que tenés en tu vida. Entonces, la manera de poder romper los límites primero es detectarlo, mirarme a mí mismo, mirar cuáles son los no puedo y animarme a romper esos no puedo, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios sobre los no puedo? ¿O qué es lo que nos dice sobre los límites que tenemos? La palabra de Dios en Filipenses 4:13 dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La misma palabra de fortalece es lo que compartíamos en el punto anterior, donde decíamos que el poder de Dios se fortalece en nuestras debilidades y el mismo poder de Dios está actuando también en tus límites. Cada vez que venga a tu mente un no puedo, declarale lo que dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando venga un límite a tu vida, declarale lo que dice la Biblia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, para redondear el punto número 2, anímate a romper
tus límites. Y ahora sí, volvé a tomar tu lapicera y escribí el punto número 3 que puede ser de gran ayuda en tu vida y tiene que ver con poder ser protagonistas. Para poder superarse hay que ser protagonista de que las cosas sucedan. Hay dos lugares que podés tomar: el lugar de espectador o el lugar de protagonista. No hay un lugar intermedio: o sos espectador o sos protagonista. Entonces, para poder superarte es necesario que seas protagonista. Una persona que es espectadora se sienta a esperar que las cosas sucedan, se sienta a esperar que la oportunidad llegue, se sienta a esperar el tiempo correcto, el momento correcto, el trabajo correcto, la carrera correcta, y se le pasa la vida siendo espectador y no toma ese lugar de protagonista para que las cosas sucedan. Tenés que transformarte en un hacedor de historia. Entonces, el espectador habla mucho, pero hace poco. Pero el protagonista, en cambio, es una persona inquieta que hace que las cosas sucedan. Entonces, mirá lo que dice la Biblia en Proverbios 14:23. El trabajo trae ganancias, pero el solo hablar lleva a la pobreza. El trabajo trae ganancias, pero el solo hablar lleva a la pobreza. Entonces, hay cosas importantes que aprender aquí. Y lo primero es que para lograr cosas, para ser protagonista, hay que trabajar duro. El trabajar duro trae ganancias a tu vida, pero el quedarse solamente en el hablar solamente te va a traer pobreza, y no solamente económica. Te va a traer pobreza económica, te va a traer pobreza espiritual, te va a traer pobreza de carácter, te va a traer pobreza de relaciones interpersonales y pobreza de fe, porque solamente nos quedamos en el hablar. El solo hablar te lleva a la pobreza. Entonces, quiero decirte algo: sé protagonista. No solamente hables de tus sueños, sino hace que esos sueños se concreten, se hagan realidad. El trabajar para ser protagonista, ese es el punto que quiero hablarte en este tercer aspecto para poder superarte. Trabajar duro para ser protagonista y que las cosas sucedan. Hay una frase que me encanta decir. Yo digo que el mundo está lleno de personas que dicen: voy a hacer tal o cual cosa, voy a comenzar tal emprendimiento, voy a hacer una carrera universitaria, voy a estudiar esto, voy a estudiar lo otro, el año que viene voy a viajar, y pasan la vida hablando, pero muchas veces no actúan en consecuencia, y entonces se quedan solamente con esos sueños sin cumplir. Entonces el mundo está lleno de gente soñadora. El mundo no necesita más gente soñadora, el mundo necesita gente que sea capaz de hacer realidad esos sueños, de concretar esos sueños. No quiero decirte con esto que no sueñes, al contrario, quiero decirte: soñá, y soñá en grande, pero no te quedes solamente en los sueños. Hacé que esos sueños se hagan realidad. Entonces, para redondear este podcast del día de hoy, que tiene segunda parte, ¿sí? Te voy a resumir esta primera parte. 3 aspectos que vas a tener que trabajar en tu vida para poder superarte. Número 1, crecer desde adentro hacia afuera. Crecer desde adentro hacia afuera, reconociendo mis fortalezas y mis debilidades y dejando que Cristo se fortalezca en mis debilidades. Punto número 2, animarse a romper los límites que fuimos estableciendo a lo largo de nuestra vida por frustraciones o por crianzas, y empecemos a declarar lo que dice la palabra de Dios: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y punto número 3, anímate a ser protagonista. Acordate que el trabajar duro trae ganancias, pero el solo quedarse en el hablar te trae pobreza. Entonces, mi amigo, en el día de hoy
quiero desafiarte en estos 3 aspectos. Anímate a trabajar estos 3 aspectos en tu vida y vas a ver cómo vas a empezar a experimentar una superación personal. Así que, sin más, en este podcast te voy a volver a invitar a que te suscribas a nuestro canal, que actives la campanita. Si estás en contacto con nosotros, nos interesaría que llenes el formulario y que visites nuestras redes sociales. Y la semana que viene te espero para hablar de la parte 2 de superarse. Voy a hablar sobre 5 actitudes que tenés que tener para poder superarte a vos mismo. Nos vemos la semana que viene, que tengas un excelente día y que tengas un excelente fin de semana porque bueno, hoy es viernes. Nos vemos la próxima semana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube.